Pero bueno, así quedan grabadas las dos. Bien, les decía entonces, cuando uno habla de química orgánica, hace referencia justamente a lo que es la química del carbono. El carbono, vamos a empezar justamente a ver un poquito esto, que es lo que parte ya vimos en lo que es la introducción a la tabla periódica, y justamente recuerden que cuando uno buscaba el carbón en la tabla periódica, lo encontraba dentro de los elementos denominados no metales, ¿sí? El carbono, recuerden que tiene un Z igual a 6, es decir que, si ustedes recuerdan esto, el carbono tiene 6 protones en el núcleo, junto con 6 neutrones, ya que el número másico es 12, y además tiene 6 electrones. Y estos 6 electrones están dispuestos en solamente 2 niveles energéticos. Un primer nivel que se encuentra solamente con 2 electrones, ¿sí? Es decir que este nivel está cerca del núcleo, está muy atraído por el núcleo. Recuerden que todas las cargas que son de signo contrario se atraen y las que son de igual signo se repelen. Por esto, que la segunda capa orbital está dispuesta en 2 niveles suborbitales, un nivel S con 2 electrones y un nivel P que, pudiendo albergar hasta 6 electrones, solamente tiene 2. Por esto que vamos a ver ahora, que el carbono puede hibridar orbitales, es decir, puede formar orbitales que tienen una constitución que se denomina, por lo que van a ver ustedes después ahora, SP. Y dependiendo de la combinación que pueda hacer de esas estructuras suborbitales, los tipos de suborbitales pueden tener 3 formas diferentes. ¿Por qué es importante esto en realidad? Porque de esta manera el carbono tiene una gran versatilidad de enlace, es decir, puede formar enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. Y esto hace de que dentro de los hidrocarburos que vamos a ver, podamos relacionarlos con los denominados hidrocarburos que se encuentran con enlaces simples, los alcanos, con enlaces dobles, los alquenos, y con enlaces triples, los alquinos. ¿Sí? Después vamos a ver un poquito que también hay derivados oxigenados y nitrogenados, es decir, compuestos que tienen no solamente carbono e hidrógeno, sino que además se acoplan a estos elementos el oxígeno y el nitrógeno. Bien, ahora, las variables alotrópicas del carbono, las tienen ahí, son el grafito y el diamante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir alotropía? Alotropía es la propiedad que tienen los elementos de presentarse en la naturaleza en formas distintas, por ejemplo, formas diferentes. Y acá tienen 2, el grafito, que es la mina de lápiz que tienen ustedes, ¿sí? El carbono común, el que encontramos como carbono de hulla, y el diamante, que fíjense que el diamante es una estructura cristalina que tiene la particularidad que por el hombre ha sido tomado como un mineral preciado, ¿sí? De ahí que el costo que tiene este mineral, y que esto es debido también a que hay muy pocos yacimientos de minerales de diamantes en el mundo. Un gran yacimiento, ustedes recuerdan, hay películas como Diamantes de Sangre, está en África, y en el resto del mundo está distribuido en distintas regiones, ¿sí? Y esto se da porque justamente el carbono, en este caso, se ha formado a una presión y temperaturas totalmente diferentes y toma estas formas totalmente geométricas y cristalinas que lo hacen una estructura tan preciada y tan valiosa, ¿sí? Bien. Esto es lo que les decía recién. Fíjense que el carbono, si lo buscan en la tabla periódica, se encuentra con un símbolo que es una C mayúscula. El número másico, ¿sí?, corresponde a la combinación. ¿Se acuerdan de esto que lo vimos en la primera parte de la asignatura? Cuando uno establecía la masa atómica ponderada por el porcentaje de abundancia de este elemento, y como el carbono 12 es el más abundante, la masa molar está cerca, o la masa atómica está cerca de 12. Recuerden que también tiene 2 isótopos muy importantes, el carbono 13 y el carbono 14,
que es el que se utiliza para lo que es la data o digamos, la estructura del registro fósil o la huella que uno puede identificar a través de una pieza ósea que se ha formado, ¿sí?, por una vez en la estructura de este universo, y la que podemos rastrear a través de justamente la emisión del carbono 14, que tiene una vida media de millones de años, ¿sí? Bien, ahí tienen cómo se disponen los orbitales. Fíjense que en la configuración electrónica tenemos una casilla para el 1s2 con 2 electrones, un spin positivo y un spin negativo. Y en la segunda capa orbital tenemos una estructura del suborbital 2s, en donde tenemos 2 electrones, y en el P tenemos 3 casillas cuánticas, en las cuales tenemos 2 electrones que se ubican en la estructura del uno de los subniveles P, en la segunda quedando una casilla vacía, ¿sí? Vamos a ver ahora que al hibridar estos orbitales, el S con el P, va a quedar una casilla nueva, en vez de una de S y 3 del P, llamada SP, donde hay 4 casillas cuánticas con 4 electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que este nivel, fíjense, el 2S, va a mover un electrón al 2pz, quedando una casilla con, ¿sí?, con una casilla llena ahora, o parcialmente llena, mejor dicho, con un electrón cada uno. Y esto es muy importante porque la estructura de, por ejemplo, el metano, que es el hidrocarburo más sencillo, corresponde justamente a un orbital en el cual la diferencia, ¿sí?, en las regiones de enlace de un elemento con el otro es exactamente la misma, porque uno supondría que si el carbono está rodeado por 4 hidrógenos y esta casilla está vacía, como la ven acá, el radio atómico que hay entre el carbono y esos hidrógenos sería distinto al de los otros 2, y sin embargo los 4 son iguales. La única explicación justamente es la de los orbitales híbridos, no hay otra explicación posible. Eso es lo que tienen acá, fíjense. Si yo tomo al metano, que es esta estructura del carbono con 4 hidrógenos, ¿sí?, que puede ser esta o puede ser otra, porque puede haber otros elementos, pero en el caso del carbono es llamativo, con el hidrógeno, que es el hidrocarburo que comienza la serie homóloga en los alcanos, vamos a encontrar que el carbono tiene lugar central y los 4 hidrógenos se dirigen a estas puntas de un tetraedro con unas distancias de enlace que son exactamente iguales entre los núcleos del carbono y los hidrógenos. Y los ángulos que hay entre el carbono y los hidrógenos no son de 90 grados, como si fuera una cruz, sino que son ángulos de repulsión en los cuales sí aproximadamente son de 109 grados. Esto recuérdenlo porque a veces se pregunta en los finales, ¿sí? De ahí que estos orbitales híbridos forman esta estructura tetraédrica que es mucho más estable y que por otro lado es no polar. Ahí tienen lo que les dije al principio. Debido a la electronegatividad del carbono, podemos encontrar elementos que se unen al carbono que son más electronegativos que él o menos electronegativos de él. En este punto va a variar lo que voy a decir a continuación, que es justamente el valor del número de oxidación del carbono en relación a la estructura del enlace, dependiendo si se enlaza, por ejemplo, con el hidrógeno, si se enlaza con el oxígeno o si se enlaza con el nitrógeno, ¿sí? O si se enlaza con metales, por ejemplo, ¿sí? El número de oxidación va a cambiar. Acá tienen ejemplos de enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples, que vamos a ver después a continuación con nomenclatura, etc. Ejemplos. Ahí tienen enlace simple, los 4 pares de electrones se van a compartir con 4 átomos distintos. En este caso, con el hidrógeno, por ejemplo, pero puede ser también con el cloro,
puede ser también, por ejemplo, con estructuras como por ejemplo con el flúor, siempre con elementos que necesitan a un electrón para poder combinarse, ¿sí? En el primero tienen el metano y en el segundo tienen al etano. Ahora vamos a hablar un poquito de las fórmulas, cómo se representan en el espacio. El enlace doble, por ejemplo, del llamado eteno, o en este caso de un compuesto que fíjense que ya tiene oxígeno, es un derivado oxigenado, que en este caso es el etanal, es un aldehído. Y enlace triple, en el cual acá tenemos, por ejemplo, un nitrilo y un etino, que es también llamado acetileno. Bien, a esto quería llegar. Hibridación, muy importante, ¿sí? En el caso de los alcanos, de todos los alcanos, la hibridación se da cuando se une el orbital S del segundo nivel con el orbital P del segundo nivel, formando entre el orbital S y los orbitales P unas estructuras denominadas sp3, quedando las 4 casillas con un electrón cada una. De ahí que los enlaces que se dan con otros elementos, ¿sí?, se den a través de estructuras de este tipo. La fórmula familiar de todos los alcanos, ¿sí?, siempre se da a través de esta fórmula resumida, ¿sí?, de este algoritmo, en donde cuando carbono es N, la cantidad de hidrógenos para esa molécula es igual a 2N más 2. Ejemplo, si tomamos el metano, voy un poquito para atrás, fíjense acá el metano, si carbono es 1, la cantidad de hidrógenos es, ¿sí?, 2 por 1, 2, más 2, 4. En el caso del etano, si carbono es 2, la cantidad de hidrógenos es 2 por 2, 4, más 2, 6. ¿Sí? En el caso de los alquenos, como lo vemos acá, ahora la hibridación no es sp3, sino es sp2, quedando un orbital sp libre o desapareado, o p puro también que se puede llamar, ¿sí? En este caso, la hibridación hace de que queden 3 electrones en las casillas del sp2 y un electrón solo en el orbital p puro. Esto es típico de los alquenos. Y fíjense que la fórmula familiar ahora es carbono N, hidrógeno 2N, por ejemplo, como lo tienen acá. Si la cantidad de carbonos es 2, si la cantidad de hidrógenos es 4. Pregunta, para que haya un enlace doble carbono-carbono, ¿puede haber algún alqueno que tenga un solo carbono, como en el caso del metano? ¿Puede existir? Si la razón que yo digo es que tiene que haber un enlace doble carbono-carbono. ¿Puede haber un alqueno de un solo carbono? ¿Qué les parece? ¿Se escucha lo que digo? Pónganlo en el chat si no se animan a hablar. No puede haber, es imposible. Es decir, que el alqueno más chico o el alquino más chico tiene que tener siempre al menos 2 carbonos, ¿sí? Los más chicos de las series homólogas, tienen 2 carbonos, ¿sí? En el caso de los alcanos, el representativo de la molécula de los alcanos es el metano, que es el que tiene en primera instancia acá, ¿sí? Fíjense lo que decía recién, si carbono es N, hidrógeno es 2N, carbono es 2, hidrógeno es 4. Y para los alquinos, que los tienen acá, la hibridación es sp, en donde se conjuncionan 2 orbitales, quedando 2 orbitales vacíos, o 2 orbitales p, que en realidad recuerden que están parcialmente vacíos, porque hay un electrón, ¿sí?, en cada orbital y se suma otro electrón por el doble y el triple enlace, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen acá? La fórmula familiar es carbono N, hidrógeno 2N menos 2, en este caso. Es decir, fíjense acá con el ejemplo, si carbono es 2, hidrógeno es 2 por 2, 4, menos 2, 2, ¿sí?
Esto sigue, después lo voy a aclarar más adelante, tanto para los alquenos y para los alquinos cuando son monoinsaturados. ¿Por qué? Porque los alcanos son saturados. ¿Qué quiere decir que sean saturados? Que tienen todos los enlaces completos, además de los de carbono-carbono, con hidrógeno. Eso implica que sean saturados. ¿Cuándo son insaturados? Justamente cuando faltan, ¿sí?, hidrógenos. Por ejemplo, en los alquenos y en los alquinos. ¿Cuándo son monoinsaturados? Cuando hay un solo doble enlace o un solo triple enlace. ¿Cuándo son poliinsaturados? Han escuchado de las grasas poliinsaturadas. ¿Por qué? Porque tienen más de un doble enlace. ¿Está claro hasta acá? ¿Se va entendiendo? Pregunten si no entendieron algo, ¿eh? Fíjense Sí, que estas figuras espaciales que les puse acá son muy importantes porque en el caso de los alcanos, estas estructuras hacen de que el enlace sea totalmente móvil, se pueda rotar la molécula. En el caso de los alquenos, fíjense que ya no, porque el doble enlace hace de que no se pueda rotar en sí mismo, y el triple enlace muchísimo menos. De que la estructura lineal de los triples enlaces hace de que sea una estructura bien de 180 grados, bien lineal, como por ejemplo, en el dióxido de carbono, ¿sí? Esto es lo que les decía recién. Las consecuencias del enlace hace de que si el carbono se pueda enlazar a otros carbonos formando estructuras de una variedad de longitud y de formas totalmente, prácticamente inconmensurable, en donde uno, si quisiera poder identificar a todos los compuestos denominados que se pueden obtener a través de síntesis o de refinamiento del petróleo, es innumerable la cantidad de moléculas que hay en el espacio, ¿sí? Esto obviamente profundiza el estudio de la química orgánica. Ustedes recuerden que nosotros estamos hablando de una química orgánica que nosotros les damos como para que tengan una introducción, pero la química orgánica es muy vasta y la cantidad de moléculas que existen es prácticamente, sí, incontable, ¿sí? Bien. Formas de nombrar que después tenemos que formular, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que vimos en la primera parte de esta asignatura, cuando hablamos de la fórmula empírica y de la fórmula molecular, ahí tienen un ejemplo, ¿sí? No son en realidad de utilidad para poder identificar compuestos orgánicos, porque a veces hay compuestos orgánicos que tienen la misma fórmula molecular, pero la estructura espacial es totalmente distinta. Entonces, a veces, para poder identificar, por ejemplo, entre un alqueno y un cicloalcano, la fórmula molecular es exactamente la misma, ¿sí? Si yo les pongo, por ejemplo, carbono 3, hidrógeno 6, estoy mencionando tanto a un ciclo alcano como a un alqueno. Y sin embargo, no me está diciendo de la estructura espacial que tiene y de la función que tiene en este caso, por ejemplo, en el alqueno el doble enlace. Con lo cual no me sirven para poder, cuando hago la formulación y quiero decir que este compuesto es tal, no me sirve para poder identificarlo. Para eso utilizamos generalmente una fórmula que es la semidesarrollada, que es la primera que tienen acá, donde este compuesto, por ejemplo, que es un compuesto que tiene un 1, 2, 3 carbonos, tiene un grupo que es un alcohol y otro grupo que es un ácido, ¿sí? Ya me están dando una idea cómo es la estructura de la molécula, ¿sí? Si esto escribiera carbono 3, por ejemplo, hidrógeno 6, oxígeno 3, como está acá, no me está diciendo ni la distribución espacial, ni dónde están los oxígenos, si cada oxígeno está en un carbono, etc. Podría haber 2, 3, 4 moléculas que tienen la misma fórmula molecular y sin embargo no me puedo dar cuenta qué compuesto es. Ya con la fórmula semidesarrollada, sí tengo una idea que este compuesto tiene un grupo que es ácido y otro que es un alcohol.
La desarrollada, que a veces es poco útil, a veces es práctica, cuando uno quiere desarmar bien la estructura y poder ver dónde está y cómo se forma, por ejemplo, ustedes acá tienen carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, pero no saben cómo están estructurados en la molécula. Algo que sí tienen que marcar desde ahora y no olvidárselo nunca, que el carbono siempre presenta en los compuestos, salvo en el monóxido de carbono, que es resonante, pero es una excepción, pero en todos los compuestos presenta 4 enlaces. Fíjense acá, este carbono tiene 1, 2, 3, 4. Este carbono, 1, 2, 3, 4. Este carbono, 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Todos los carbonos tienen 4 enlaces. Todos, ¿sí? Igual que el oxígeno tiene 2 y el hidrógeno tiene 1. Y así voy armando la estructura de la molécula, ¿sí? Y después, las que vamos a ver a lo último, que son las estereoisómeras, cuando uno quiere en el espacio decir que un compuesto puede tener una forma D o una forma L, que a veces son importantes, por ejemplo, en farmacéutica. Después vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Otra cosa, carbonos que comienzan, ¿sí?, una cadena, siempre son primarios. Carbonos que pueden estar en el medio de una cadena pueden ser secundarios, terciarios o cuaternarios. ¿De qué va a depender esto? De a cuántos carbonos esté unido el que yo estoy mencionando. Por ejemplo, si yo tengo carbonos primarios, fíjense que los señalo con la letra A. Este es un carbono primario, este es un carbono primario, este también y este también, ¿sí? Carbonos secundarios. Este es un carbono secundario porque está unido a 2 carbonos y este es un carbono secundario porque está unido a 2 carbonos. Carbonos terciarios, uno solo, este que está acá. Y carbonos cuaternarios, uno solo que está acá. Este está unido a 1, 2, 3 carbonos y este está unido a 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? Para nombrarlo, ahora vamos a ver las nomenclaturas, siempre busco la cadena más larga. La estructura que me da cuando busco la cadena más larga. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. También puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo, ¿está? Porque en el espacio, esto recuerden que son uniones, enlaces entre carbono-carbono. Ahora, ¿cómo lo nombro? Siempre tengo que, todo lo que no es cadena principal, es decir, si yo dije que de A, B, D, B, C, A, por ejemplo, es la cadena principal, todo lo que no es cadena principal, es decir, este grupo que está acá, este grupo que está acá y este grupo que está acá, por ejemplo, son radicales, ¿sí? Los radicales son estructuras que se van añadiendo al compuesto. Cuando lo tengo que nombrar, los tengo que nombrar aparte. Los radicales van a depender, después vamos a ver nombres generales, van a depender del hidrocarburo que les dio origen. Por ejemplo, si este carbono tiene 3 hidrógenos y un enlace libre donde se engancha la cadena como si fuera un dije, ¿sí?, proviene del metano. El radical se va a denominar metilo y para agregarlo le saco la O, metil. Entonces, para nombrarlos, ¿sí?, para hacer un resumen, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Lo voy a llamar, después vamos a ver nombres bien, hexano, porque tiene 6. Ahora, ¿de dónde empiezo? ¿Puedo comenzar 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿O puedo comenzar 1, 2, 3, 4, 5, 6? Si de abajo hacia la derecha o si la derecha hacia abajo. Siempre conviene que los radicales tengan el menor número posible cuando los voy a posicionar. Entonces, este sería el carbono, si empiezo de acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Tendría 2 en el carbono 3, carbono 4 y 1 en el carbono 5. Es decir, que sería 3, 3, 5, trimetilhexano. Pero fíjense que comienzo de acá, tengo 2, 3, 2, 3, 4, 4. Entonces, siempre es más chico el 2, 4, 4 que el 3, 3, 5. Entonces comienzo de este lado. Entonces yo 2, 4, 4, trimetil porque tengo 3,
hexano, ¿sí? Después vamos a ver más ejemplos. Es para introducirlos en el tema, nada más. Fíjense, acá a ver para ustedes. Me pide indicar el tipo de carbono primario, secundario, terciario, cuaternario que hay en la siguiente cadena. A ver. ¿Quién me ayuda? Primarios. A ver. ¿Este que está acá es primario? Sí. Pónganlo en el chat. Este es primario. ¿Este que está acá? También. Sí. ¿Este que está acá? Sí. Sí. ¿Este que está acá? Que estoy marcando con el cursor. No. No, ese es secundario. Ese es secundario. Muy bien. ¿Este que está acá? Terciario. Terciario. Muy bien. ¿Y este que está acá? Cuaternario. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Entonces, todos estos son primarios. ¿Los ven? Estos son secundarios. ¿Mm? Estos son terciarios y estos dos son cuaternarios, ¿sí? Para nombrarlo, hago lo mismo que hice recién. Me fijo. A ver, si empiezo por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si empiezo por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, tengo la cadena más larga como esta cadena que está acá, ¿sí? Luego, lo que tengo que hacer es decir, bueno, una vez que tengo la cadena más larga, me fijo cuáles son radicales. Este es un radical, este es un radical, este es un radical, este también y este también. Podría haber hecho esto para abajo también, es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, siempre uno generalmente sigue una línea. Entonces, tiene 9. Siempre cuando comiencen a nombrar, que es al revés que formular. ¿Sí? Si tengo el nombre y tengo que escribir la fórmula, comienzo inverso a lo que voy a decir ahora. Si yo tengo que ahora escribir el compuesto, ¿sí? El nombre del compuesto, perdón, nombrarlo, lo que hago es primero empezar por el final. Entonces, como tiene 9, es nonano. Comienzo con el final y después voy para atrás. Entonces, si me fijo, todos los que tengo, para hacerlo sencillo, lo puse así, son todos metilos. ¿Dónde están? Lo mismo que hoy. Si comienzo de acá, 1, 2, 3, 3 tengo los primeros. 4, 5, 6, 6, 7, 8. Si comienzo de acá, 2, 4, 4, 6, 7, 7. Me conviene empezar de acá. Entonces sería el 2, 4, 4, 6, 7, 7. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexametil nonano. ¿Quedó claro? Si no lo repito. ¿El hexa es por la cantidad de radicales que sobran? Hexa es por la radical. En la química orgánica, lamentablemente, uno tiene que ser a veces redundante. Porque acá yo puse 6 números porque son las posiciones. Pero después tengo que repetir, dependiendo de la cantidad que sean, salvo que haya uno solo. Si hay uno solo, generalmente mono es muy raro que se escriba, salvo alguna excepción. Pero si no, no hace falta, ¿sí? Pero tri, tetra, ¿sí? O sea, dependiendo de si son 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? ¿Qué preguntar acá? Nonano es porque es 9. Ahora vamos a ver los prefijos y sufijos que tienen que tener. Lo de los números, si comienzo de este lado, fíjate que digo 1, 2, estos dos serían 3, 3. Este sería 4. 6, 6, 8. Si comienzo de acá, 2, 3, 3, perdón, 4, 4, 2, 4, 4, 6, 7, 7. Entonces, si comienzo de acá, es más bajo la numeración que le doy si comienzo de acá abajo. ¿Se entendió? ¿Quedó? Rosario, que habías preguntado. Bien, perfecto. Después van a tener mucho en los seminarios para hacer, para nombrar, van a tener bastantes, ¿sí? Así que bueno, eso después
en las guías y en los seminarios prácticos van a tener bastantes para hacer. Bien, ¿qué es un grupo funcional? Cuando alguna estructura molecular le da al compuesto en general una función especial, a ese grupo en particular que conforma esa estructura especial para toda la molécula se le denomina grupo funcional. Y puede haber más de uno en una molécula, puede haber varios y se pueden repetir, ¿sí? Pero por otro lado, también hay un orden jerárquico, ¿sí? Que se establece a partir, en realidad, de cuán más oxidado es el compuesto. Cuanto más oxidado está, más prioritario es la nomenclatura que se le da al compuesto, ¿sí? El orden que se le da, perdón, a la nomenclatura. ¿Y qué es una serie homóloga? Cuando hay una estructura que se repite sucesivas veces dentro de una molécula, como por ejemplo el grupo metileno, que es muy común porque es una cadena larga, fíjense en esta, miren. Si yo voy acá, acá tengo 1, 2 grupos metilenos, 3 grupos metilenos, ¿sí? Que son grupos que están en el medio porque unen, ¿sí? Para que la cadena sea más larga, para que se ramifique o para que se estructure en estructuras lineales muy largas, como por ejemplo los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, a eso se denomina serie homóloga, porque homóloga viene de igual o similar, ¿sí? Cuando uno homologa algo es porque lo asemeja a otro, porque es muy parecido, ¿está claro? De ahí que cuando uno tiene una estructura como el grupo metileno que forma, ¿sí?, estos links, estas uniones entre cadenas largas, ¿sí?, a eso se lo llama serie homóloga. Esto es para que después lo puedan tener impreso y utilizarlo el día del parcial, porque no tienen que saberlo de memoria. Cuando uno habla de grupos funcionales, por ejemplo, un ácido carboxílico es más importante que un éster. Entonces, en un nombre, si tengo un éster y un ácido carboxílico, el nombre principal va a depender del ácido carboxílico. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto que tiene, como el que vimos al principio, ¿sí?, en una de las filminas, un alcohol y un ácido carboxílico, el nombre va a ser ácido. El alcohol va a ser un radical o un combustible secundario y va a terminar con el sufijo, ¿sí?, del carboxílico, que es oico. ¿Está claro? Vamos a ver después en nomenclatura. Después le siguen algunos compuestos que tienen nitrógeno, como las amidas y los nitrilos. Aldehídos y cetonas, que son también compuestos que tienen oxígeno. Alcoholes y fenoles, etcétera, ¿sí? Esto lo vamos a ver después cuando veamos nomenclatura, pero que para que vayan viendo que a medida que voy ascendiendo, el carácter oxidativo es mucho más importante. Después tienen aminas en distinto orden, primarias, secundarias y terciarias. Los éteres, que fíjense son distintos que los ésteres, ¿sí? El doble enlace, el triple enlace, el grupo nitro, el halógeno y por último los radicales, ¿sí? Para poder nombrar en orden de importancia. Bien, ahora sí comenzamos con química orgánica, recién ahora. En este año hice toda una introducción primero para que se vayan familiarizando con lo que vamos a hablar después. Vamos a empezar a hablar de hidrocarburos. ¿Quiénes son y qué son? Ustedes recuerden que luego de un gran evento, aparentemente, sí, un cataclismo mundial que sepultó mucha materia orgánica, tanto vegetal como animal, ¿sí? Se supone que fue eso. Todo este compuesto orgánico que quedó a una mayor presión y a mayor temperatura, formó lo que hoy llamamos combustibles fósiles. ¿Por qué fósiles? Justamente porque fue material orgánico que quedó sepultado y formó ahora esta estructura que denominamos el petróleo. Y los derivados del petróleo son los hidrocarburos. ¿Por qué la palabra hidrocarburos?
porque están conformados por carbono e hidrógeno, no por agua, ojo con esto. La palabra hidrocarburos viene porque todos tienen, ¿sí? Los más sencillos tienen al menos carbono e hidrógeno. Después están los derivados, ¿sí? Que son los derivados, por ejemplo, oxigenados, nitrogenados, halogenados, ¿sí? Que tienen cloro, por ejemplo, flúor, bromo, yodo, etcétera, ¿está? Que tienen halógenos. Y las fórmulas van desde estructuras que pueden ser lineales, ramificadas, cíclicas o también aromáticas, ¿sí? Que son los criterios de clasificación. Bien, ahora, algo muy importante, que ya lo empecé a hacer el año pasado y lo puse este año porque me lo pidieron en química biológica en la materia que tienen en segundo año. Ustedes recuerdan que el carbono es tetravalente, es decir, que se puede unir a 4 estructuras distintas, ¿sí? Por ejemplo, se puede unir por enlaces dobles o por enlaces triples, y se puede unir, como dijimos recién, a distintos compuestos. Va a depender de con quién se una, ¿sí? El valor del número de oxidación que va a tener. Esto recuerden que lo vimos cuando vimos reacciones redox, ¿sí? Y en el caso del carbono, que en la tabla periódica aparece con varios estados de oxidación, pero no todos, a veces tenemos que analizar cómo es la molécula. ¿Por qué es importante y relevante esto? Porque el año que viene, cuando vean, por ejemplo, el ciclo de Krebs, o vean, por ejemplo, el proceso de beta-oxidación de ácidos grasos, van a ver que los compuestos, cuando se oxidan o se reducen, el carbono, que es la figura central de toda la química biológica, cambia su estado de oxidación, lo varía. ¿De qué manera? Lo varía de tal manera de que dependiendo de justamente el estado de oxidación, las reacciones que ocurren dentro de la célula son favorables o son desfavorables, ¿sí? Por eso hago hincapié en esto. Por ejemplo, si tenemos el metano, fíjense que en el metano el carbono está unido a 4 hidrógenos. El hidrógeno es menos electronegativo que el carbono, con lo cual, si los comparo entre sí, ustedes recuerdan las reglas de oxidación, en una molécula, los números de oxidación tienen que corresponder a que la sumatoria en una molécula que no está ionizada me tienen que dar 0. Con lo cual, si cada hidrógeno tiene un valor de oxidación igual a +1, el carbono ahora tiene que tener un valor de oxidación igual a -4. ¿Se entendió? Porque si sumo +1 por 4 me da +4. -4 es igual a 0. ¿Quedó claro el primero? Si no, pregunten, ¿eh? Bien. Vamos a ver el segundo. En el segundo uno podría pensar que para cada uno de los carbonos que está dibujado ahí sería lo mismo y sin embargo es distinto. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que dijimos cuando hablamos de los números de oxidación en una molécula o una estructura formada por los mismos elementos, como la electronegatividad es la misma, el valor de oxidación es 0. Con lo cual el enlace que tengo acá, carbono-carbono, no vale para el valor de oxidación. Con lo cual, el carbono solamente le quedan tres enlaces, uno con cada hidrógeno. Con lo cual, para cada carbono, el estado de oxidación es -3. Si vamos a los alquenos, fíjense que hay doble enlace carbono-carbono, es decir, que sería 0 y 0, con lo cual para cada carbono ahora es -2. Y para los alquinos, como hay 0, 0 y 0 por cada uno de estos enlaces, el estado de oxidación es -1. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Seguro? Pregunten si tienen dudas, ¿eh? Porque ahora viene algo más difícil, por eso hago la aclaración. Estas son las reglas que tienen que entender, ¿sí? Fíjense, acá se los escribí lo que les dije recién. Por lo general, para el compuesto que tenga más de un carbono, se utiliza un método adicional en el cual para cada carbono el valor de oxidación es 0 y me tengo que seguir por los elementos que conforman toda la molécula, ¿sí? Por cada carbono unido a un hidrógeno es -1. Por eso en el metano es -4,
En los alquenos es para cada carbono, en este caso, fíjense, que es -2, y en los alquinos es -1, ¿sí? Y si yo tengo estructuras como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, que son más electronegativos que el carbono, ahora el carbono va a tener valores de oxidación positivos, no negativos, porque el carbono es menos electronegativo que los demás, ¿sí? Acá están marcados, se los marqué con rojo, el carbono que me interesa, porque en algunas estructuras hay más de uno, ¿sí? Por ejemplo, en el primer ejemplo tiene un alcohol, ¿sí? Esto es más importante después porque vamos a ver oxidación de alcoholes cuando veamos reacciones químicas, y ahí se va a entender un poquito cómo pasan de los alcoholes a los ácidos carboxílicos y cómo la molécula se va oxidando, ¿sí? Para este carbono, fíjense que este carbono tiene 3 hidrógenos y un enlace con el oxígeno para formar el cuarto. Con lo cual estos 3 me darían -3, pero como el oxígeno es más electronegativo, es +1. Acá se los puse. Entonces, -3 más 1 me da -2. ¿Es claro? Pregunten si no lo entienden, por favor, porque sobre esto vamos a allanar después cuando lleguemos a las reacciones de oxidación. Es muy importante que quede claro esto ahora. Vamos al segundo ejemplo, un aldehído. Acá tengo el carbono que está unido a un enlace con el hidrógeno, a otro enlace con el hidrógeno, y acá no me doy cuenta, pero para que sean 4, y es la única posibilidad, recuerden esto, tiene que tener un enlace doble con el hidrógeno. A ver si lo puedo escribir acá. Miren, esto sería hidrógeno, unión, carbono, doble unión con el oxígeno. Y el enlace que me queda, el enlace que me falta ahí, sería con el otro hidrógeno, ¿sí? Con lo cual, si esto fuera así, sería -1 por este hidrógeno, -1 por este hidrógeno, -2, pero +2 por el oxígeno, es decir, que -2 más 2, 0. Para este que está acá, que es otro aldehído, pero que está unido a un carbono, con lo cual este es 0, con lo cual me queda -1 más 2. 0, -1 más 2 más 1. ¿Sí? Para este que es un ácido carboxílico, para este hidrógeno, -1. Doble unión con el oxígeno, +2. Simple unión con el oxígeno, +1. Entonces, -1 más 2 más 1 más 2. Para este ácido, fíjense que acá no cuento con este, es decir, que es +3, porque perdí el -1. Y para este, que es una cetona, fíjense que está unido a un carbono y otro carbono, los dos son 0. Pero como tengo acá una doble unión con el oxígeno, es +2. ¿Quedó claro? Esto revísenlo después cuando vean las diapositivas, háganlos el intento de hacer el ejercicio para ver para cada carbono cuánto sería. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Escríbanlo en el chat o cualquier cosa. Bien, sigo entonces. Bien, dentro de este contexto, cuando uno establece un criterio de clasificación para los hidrocarburos, lo puede separar primero entre alifáticos y aromáticos. Dentro de los alifáticos y aromáticos, dentro de estos, tengo algunos que son de cadena abierta y otros que son de cadena cerrada o llamados también cíclicos o aromáticos, ¿sí? Los de cadena abierta son los alcanos, los alquenos y alquinos. Ahí los tienen, por ejemplo, donde repetí lo que puse en el otro power, ¿sí? Alquenos o olefinas, ¿sí? Y los alquinos que tienen un triple enlace, los alquenos doble, y los alcanos al menos, ¿sí? Tienen siempre enlaces simples, ¿sí? En los cíclicos, ¿qué quiere decir cíclico? Que la molécula se cierra, forma anillos. Obviamente, a ver, pregunta, ¿cuánto tiene que tener el ciclo
alcano más chico. ¿Qué les parece? ¿Cuántos carbonos? Para que sea cíclico. Para que forme una estructura anular, como si fuera un anillo. Mínimamente, ¿cuántos carbonos tiene que tener? Vamos a tener el mismo razonamiento que hicimos para los alquinos. ¿6 les parece? ¿Puede haber alguno de 3? Porque yo tengo un carbono, otro carbono y otro, me forman un triángulo, ¿está claro? Espacialmente. Es decir que se cicla, ¿está claro? Es decir que el ciclo alcano o el ciclo alqueno, ¿sí? Y el 3, sí, ciclo alqueno, porque ciclo alquino de 3 no puede haber. Ciclo alcano o ciclo alqueno más chico son de 3. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? Los cicloalquinos, fíjense que al menos tienen que tener, el más chico, ¿cuánto va a tener? A ver, ¿puede tener 3 el más chico? Porque tengo un carbono, otro carbono con triple unión, ¿sí? Si uno o dos carbonos más, ya acá tengo 1, 2, 3, o sea que el más chico también puede tener 3. ¿Está claro esto? Tanto los cicloalcanos como los cicloalquenos como los cicloalquinos, los más chicos pueden tener 3. ¿Sí? De ahí en adelante. De ahí en adelante. ¿Sí? Y los aromáticos son hidrocarburos totalmente particulares, donde el benceno es la base de todos los hidrocarburos aromáticos. ¿Sí? Vamos a estudiarlo aparte al benceno. ¿Sí? Lo vamos a ver totalmente aparte porque es un hidrocarburo muy particular. Bien. Formulación y nomenclatura. Como la química inorgánica, ¿sí?, tiene una forma de nombrar compuestos, la química orgánica tiene una forma totalmente distinta, ¿sí? Donde acá justamente los números, los prefijos y sufijos son muy particulares. Cuando hablamos de prefijos, hablamos de cómo comienza la molécula. Y cuando hablamos de sufijos, cómo termina la molécula, el nombre, ¿tá?, de la molécula. Por ejemplo, los prefijos para todos los hidrocarburos comienzan con 4 nombres particulares. Metano, por ejemplo, etano o eteno o etino, propano, propeno, propino, butano, buteno, butino. Fíjense que de metano no puedo decir otra cosa para el alqueno y el alquino porque no existen, ¿tá? Porque al menos tiene que tener 2. El resto se forman a través de prácticamente lo que son la conjunción de figuras geométricas. Por ejemplo, pentano viene de 5, hexano viene de 6, heptano viene de 7, octano de 8, nonano de 9, decano de 10. Después les voy a dar un PDF para que también puedan seguir normas de nomenclatura y lo puedan estudiar también, aparte de esto que les estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, todos los alcanos, ¿sí?, terminan con un sufijo, que el prefijo es el número de carbonos, como vimos recién, y el sufijo siempre termina en ano. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etc. ¿Sí? Todos los alquenos que tienen doble enlace terminan en eno. Entonces, eteno, propeno, etc. Y todos los alquinos terminan en ino. Propino, butino, hexino, etc. ¿Está? Es decir, que el prefijo me da, de alguna manera, la cantidad de carbonos que tiene la estructura y el sufijo me está diciendo a qué tipo de hidrocarburo pertenece. A veces tengo que agregar algo antes, por ejemplo, ciclobutano. Va a tener forma cíclica y tiene 4 carbonos, ¿sí? Ciclohexeno va a tener 6 carbonos y va a tener un doble enlace, ¿sí? Como es ciclo, no importa dónde lo ponga, salvo que tenga un radical, ¿sí? Pero si no, no importa porque es cíclico, lo puedo tomar de donde sea.
Recuerden, acá está lo que les dije hoy, la cadena principal siempre es la más larga y es obviamente la que tiene el grupo principal. Siempre me tengo que fijar, si tengo una cadena, y ojo con esto, independientemente de donde estén las radicales, si hay un grupo principal, un doble enlace, un triple enlace, etcétera, con ese lugar tengo que comenzar la cadena. Acá no va a importar la numeración más baja o más alta, ¿sí? Salvo que haya dos opciones y dependiendo, ¿sí?, de la numeración y en forma independiente donde esté el enlace, yo tenga que elegir entre un valor u otro, ¿sí? Siempre se toma en el extremo más próximo al doble o al triple enlace, o en el caso cuando lleguemos a los derivados oxigenados o nitrogenados, en donde esté el grupo principal, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, un ejemplo muy cabal, ¿sí? Si tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pues acá podría tener 4, pero sin embargo la cadena más larga de 5. Entonces, esto tiene 1, 2, 3, sería el 3-metil, 1-penteno, porque también podría ser el 2-penteno si el doble enlace estuviera entre el carbono 1 y el carbono 2, ¿sí? Ahí tienen los nombres de radicales. Esto es muy importante que también lo tengan impreso el día de mañana para poder rendir. Por ejemplo, los radicales que derivan del metano se denominan metilo, los del etano, etilo. Los del propano pueden ser propilo o isopropilo, porque fíjense cuál es la diferencia. Acá lo tengo en un extremo y acá lo tengo en un carbono secundario, el enlace donde va enganchado en la cadena. Del butano puede ser butilo o sec-butilo. También lo pueden llamar 2-butilo. En muchos libros también va a aparecer aquí. En la química orgánica todavía hay, como la química inorgánica también, hay ciertas cosas que todavía los químicos no se ponen de acuerdo de cómo nombrarlos. O sea que esto lo pueden nombrar como sec-butilo o 2-butilo. No está mal tampoco. Lo mismo que estos. Fíjense, el isobutano, que es el 2-metilpropano, puede tener el radical isobutilo. Fíjense que también puede ser el terbutil, va a depender de dónde esté el enlace, si está en una punta o está en un carbono, en este caso terciario, ¿sí? El isopentano puede tener el radical isopentil o el terpentil. El neopentano, el neopentil, y el isohexano, el isohexil, ¿tá? Va a depender de estos radicales para después, cuando tengan que nombrar, qué nombre les dan en la cadena principal como un radical, como un accesorio. Espérenme un cachito, ya estoy, ya vuelvo, no me voy, un segundo. Acá estoy de vuelta. Bien, por ejemplo, como les decía, en los cíclicos, ¿sí?, siempre comienza con la palabra ciclo, ciclobutano, ciclobuteno, ciclopentano, etcétera, ¿tá? Y fíjense que son estructuras que las puedo dibujar de esta manera o la van a encontrar también de esta manera, donde este cuadrado me está implicando que en cada punta tengo un carbono y acá hay un doble enlace, ¿sí? Los aromáticos, que ya vamos a ver un apartado en la clase que viene de justamente los hidrocarburos aromáticos, derivan de algo muy especial que es el benceno. El benceno le da toda la serie a todos los hidrocarburos aromáticos, que muchos están vinculados con la industria, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a el metilbenceno. Vamos a ver después que la nomenclatura también es muy particular para los aromáticos, porque normalmente si el benceno es la estructura principal, se nombran hacia el benceno,
Pero si el benceno, y esto es muy importante porque después se equivocan en los parciales, si el benceno es un radical, se lo denomina fenilo. Lo escribo acá. Fenilo. Voy a escribir acá. Fenilo, ¿sí? Y se lo escribe como fenil cuando lo voy a poner en la cadena, ¿sí? Fenilo es el nombre radical, recuerden que se le saca la O cuando lo escribo, entonces sería fenil. Si la cadena es muy larga, el benceno es un radical y no una estructura principal porque es mucho más complejo para nombrar. Bien, a ver. Formular los siguientes hidrocarburos. A ver un ejercicio para ustedes, ahí en un papel, a ver cómo lo quieran hacer. Pentano. A ver. Si yo digo pentano, ¿cuántos carbonos va a tener? 5, muy bien. Y es un hidrocarburo de los que vimos, ¿cuál es? Es un alqueno, es un alquino, es un alcano. Muy bien. Entonces, directamente lo que escribo es 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y muy importante, porque después si no lo hacen mal, siempre tienen que rellenar con hidrógenos. En el primer carbono, los hidrógenos pueden estar escritos a la izquierda. Es exactamente lo mismo. Es decir, uno puede escribir, por ejemplo, en vez de escribirlo así, puede escribir la H, el 3 y la C, ¿sí? Y después la línea para poder enganchar el resto de la cadena. Es exactamente igual, porque espacialmente es lo mismo, ¿sí? A ver, 2-hexeno, ¿cuántos carbonos tiene? Perdón, te Sí, pregunto del pentano antes de que sigas. O sí, sea, tengo 5 carbonos y completo todos los enlaces con la con cantidad de hidrógenos. hidrógenos. Bien, estás perfecto. Siempre. Fíjate que, por ejemplo, como una serie homóloga, como lo que vimos recién, acá tenés 3 grupos metilenos. ¿Ves? 1, 2, 3. ¿Está? Estos son carbonos primarios y estos son todos secundarios. ¿Está? Fíjense cómo Sí. lo que dije hoy lo vamos viendo ahora para poder familiarizarnos. ¿Está? Y siempre vos tenés que cada carbono tiene 4 enlaces, 3 y 1, 4. 1, 2 y los 2 hidrógenos, 4. Los que siguen lo mismo y este tiene 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si voy a los valores de oxidación, por ejemplo, para hacer un poco, remontar un poquito lo que vimos ya, este carbono, el valor que tiene de su número de oxidación tiene que ser menos 3, porque este que cuento acá, este enlace es 0, y tiene 3 hidrógenos, tiene que ser menos 3. Para este tiene que ser menos 2, porque estos dos valen 0 y menos 1 por cada hidrógeno. ¿Está claro esto? Entonces fíjense cómo uno puede aunar en lo que vimos recién distintas cosas, distintos puntos de vista. Uno no solo lo puede ver por el nombre, sino por todo lo que le pasa a este hidrocarburo en particular. ¿Está? Bien, 2-hexeno. ¿Cuántos carbonos va a tener? Si me dice hexeno. 6, muy bien. ¿Y qué además va a tener? Porque si me dice hexeno, ¿un qué adicional? Porque no es como el anterior, un doble enlace. ¿Entre qué y qué carbono? Si me dice 2-hexeno. Quiero llamar a Alejo y no puedo. Llamar a Alejo. Ah, no, que te ayude. Entre el 2 y el 3. Muy bien. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Siempre cuando hagan la estructura, que la tengan que escribir a partir del nombre, si es formular, siempre lo que tienen que hacer primero es escribir los 6 carbonos. Escribo 1, linita, 2, 6. Una vez que escribí los 6, digo, bueno, es hexeno entre el carbono y 10, le pongo el doble enlace. Le pongo una línea más entre el 2 y el 3. Y el resto lo completo con hidrógeno. Se terminó el partido.
¿Está? Si hay radicales, los tengo que poner a medida que me van diciendo las posiciones. Esto es como armar un rompecabezas, exactamente igual. A ver, propino. ¿Cuántos carbonos? Recuerden que es met, et, prop. ¿Cuántos carbonos? Propino. Con 4 sería but. ¿Está? Butano. 3, muy bien. ¿Y qué más? ¿Un qué? Un triple enlace. Muy bien. ¿Sí? Acá es lo mismo si lo dibujo así o lo dibujo invertido. Es exactamente igual. Esta figura la puedo rotar en el espacio 180 grados, me va a quedar lo mismo. ¿Está claro? No varía. ¿Sí? Lo mismo que la anterior. Si la roto en el espacio y la escribo al revés, o sea, si en vez de empezar por este lado, empiezo por acá y el doble enlace lo pongo acá, es exactamente igual. ¿Está? No hay una forma de escribirlo en el espacio. Yo puedo empezar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Mientras respete los números y los sufijos y prefijos, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Metilbutino. Primero, Perdón, una pregunta. no te ¿Sí? escucho. Hola, ¿se me Sí, escucha bien? Bien. no te ¿No alcanzo a sería, escuchar. no sería en el quinto carbono? ¿Cuál? Perdón, si vas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Si voy acá, decís vos o acá. Claro, ¿no sería 5 hexeno No. o 4 Vos hexeno? recordá una cosa. Si este doble enlace en vez de acá, yo lo pongo acá, en vez de empezar de este lado, empiezo de este otro. ¿Se entiende? Yo acá dije carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Pero si lo hubiera escrito inverso, sería carbono 1, este que está acá, carbono 2, y acá pongo el doble enlace. ¿Se entiende eso? Lo que te estoy diciendo no es los números. Si yo lo di vuelta a la molécula, a ver, si yo tengo, por ejemplo, esto, mírame, así, si lo tengo así, si lo doy vuelta, obviamente, el lado es distinto, ¿sí? Pero yo puedo verlo de este lado o lo puedo ver de este otro, ¿sí? Pero si alguien lo ve de este lado, está viendo lo mismo que estoy viendo yo. Es decir, si roto la molécula a 180 grados, mientras no cambie la numeración, es decir, mientras digo, este es el carbono 1, bárbaro, si le doy vuelta, ahora este es el carbono 1. Pero el doble enlace, en vez de estar acá, tiene que estar acá. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió lo que te quise decir? Sí, sí. No sé cómo darme cuenta cuándo va a ser, no sé, si puede ser más de... ¿Y cómo haces para, si está en el quinto, por ejemplo? Y en este caso lo vas a ver ahora, mirá. Si yo Ah, digo metilbutino, miren lo que pasa, me adelanto, fíjate. En este caso, si me dice butino, primero tiene 4 carbonos, vamos a empezar por ahí, ¿no? Pero si yo digo metilbutino, el grupo metilo, en el único lugar que puede estar es acá. ¿Sí? Es decir, puede estar acá o lo puedo escribir arriba, es lo mismo. ¿Está? Lo puedo escribir con la liñita hacia abajo o escribirlo hacia arriba. Es exactamente igual. Pero en el único lugar que puede estar es en el carbono 1, 2, en el 3. ¿Por qué? En el 4 no puede estar, porque si no, no sería el butino, sería el pentino. En el carbono 1 no podría estar, porque ya tiene 3, 4 enlaces. Y en el carbono 2 tampoco podría estar, porque tiene 3, 4, 5 enlaces si le pongo esto acá. ¿Se entendió eso? Es decir, hay veces que la estructura molecular no te da otra opción de cómo escribirla o cómo formarla en el espacio. ¿Quedó claro eso? ¿Por qué acá no tengo que ponerle sí, el sí. número? Yo acá no tengo que poner, ¿sí? El 3-metilbutino, porque no hay otra forma donde escribirlo. ¿Sí? Ahora te muestro una cosa en el Paint para que veas, para que pueda terminar con esto. Por ejemplo, 3-etil-2-penteno. Lo primero que tengo que hacer, ¿cuántos carbonos escribo? Si dice penteno. 5, muy bien. Y después, en el carbono 2, ¿qué le tengo que agregar? Fíjense que voy de atrás para adelante, ¿ven?
En el carbono 2, ¿qué le agrego? Si me dice penteno. Un doble enlace, muy bien. Y después en el carbono 3, un grupo etilo. Es decir, que ¿cuántos carbonos va a tener? Si es etilo. Los metilos tenían 1. Los etilos. Muy bien. Entonces, fíjense. Yo puedo empezar de este carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Puedo empezar por este. 1, 2, 3, 4, 5. O puedo empezar por este. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta línea va un poquito más acá. Después la voy a correr, ¿sí? Fíjense que este radical es etilo. Lo mismo que si tomara esto como radical. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero entre el carbono 2 y el carbono 3 hay un doble enlace, ¿sí? ¿Está claro eso? Y en los parciales me va a pasar al revés, ¿sí? Es decir, puede ser que formule o que nombre. Acá tengo que nombrar. A ver, ¿cómo llamaríamos al primero? ¿Cuántos carbonos tiene? Es lo primero que tengo que hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿hay dobles enlaces? No. ¿Hay triples enlaces? No. ¿Cómo lo llamo entonces? Si tiene 6. Sería el hexano. Muy bien. Ahí lo tiene. Bárbaro. Vamos al segundo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Bárbaro. ¿Cómo lo voy a llamar? Porque, ojo, no es el hexano. Tiene 1, 2 triples enlaces. ¿En qué carbonos? A ver, en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, o en el carbono 1, 2, 3, 4. ¿Qué elijo? ¿2, 5 o 1, 4? 1, 4, muy bien. 1, 4, y ojo con esto, hexadiino, porque hay dos dobles enlaces. Dos triples enlaces, perdón. Es decir que le pongo dos números, pero aparte, valga la redundancia, lo tengo que nombrar dos veces. ¿Está claro? Porque es diino. ¿Mm? Si fueran dos dobles enlaces sería dieno. Si fueran tres dobles enlaces, trieno, etc. ¿Mm? Bien, el que está acá, es fácil este. 1, 2, 3, 4 carbonos. Y un doble enlace entre el carbono 1 y 2. Buteno. O también 1-buteno. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo voy a llamar? Si empiezo de acá, carbono 1, carbono 2, y acá ya tengo un radical. Si empiezo de acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Cómo lo llamaría? Primero tiene 4, ¿no? La más larga. Es decir, que es el, si tiene 4, 2-etil. No, esto está mal, ¿eh? 1, 2, 3. Está mal nombrado esto. No le den bolilla. 1, 2. Quise poner otra cosa y me salió mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Este sería el 2-etil, no 3-metil. 2-etil butano. Lo escribo acá. Después lo corrijo en el Power para dejárselos. 2-etil butano. Ese es el nombre, ¿eh? Está mal eso. No sé por qué me quedó así. No importa. Es el, capaz que lo cambié para cambiar el nombre. Pero no importa. Es el 2-etilbutano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, tenés razón. Estaba bien entonces. Estoy viendo mal, estoy cansado de estar. 1, 2, 3, 4. Tenés razón.
1, 2, 3, 4, 5. Si empiezo acá tiene 5. Muy bien, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sí, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 le daría acá. 1, 2, 3. Es lo mismo. O sea que el 3 metilpentano. Muy bien. Sí, es el 3 metilpentano. Está bien, digo, no puede ser. Lo estaba mirando mal yo. Bien. ¿Y el último? A ver qué les parece. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá es lo mismo empezar de acá o empezar de acá. Pero es lo mismo en el largo. O sea, el largo tiene 5. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿qué tengo acá? Un doble enlace. ¿Cómo lo llamaría? Entre el carbono 2 y el carbono 3. Me falta algo. Porque sí, no está mal el 2-penteno, ¿eh? Carbono 1, carbono 2 tiene 5. Pero si lo cuento así, ¿esto qué es? Un radical y esto es un radical. Muy bien. 2,4-dimetilpenteno. Muy bien. Bien, y estos les van a quedar para deber. Se los voy a dejar para que después los nombren ustedes. Los ayudo si quieren con alguno. Miren, por ejemplo, el primero. ¿Cómo lo llamaríamos a este? A ver. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ya, por acá abajo, a ver. 1, 2, 3. Por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, todos tienen 6, ¿no? Si empiezo de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Todos tienen 6. A ver. Vamos a suponer que empezamos de acá. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si empiezo de acá, esto es un radical, esto es un radical y esto es un radical. Es decir, que tiene 6, es el hexano. Ahora, ¿cómo le doy los números más bajos posibles? Si empiezo de acá, tengo 1, 2, en el tercero tengo 1. En el cuarto tengo otro y en el quinto tengo otro. Si empiezo de acá, tengo uno en el segundo, otro en el tercero y otro en el cuarto. Me conviene empezar de acá. ¿Sí? ¿Alguien quiere poner el nombre del chat? A ver cómo sería. Y ojo que tiene un radical etilo acá, ¿eh? Esto sería el 3-etil, porque tengo con el 3 un radical etilo. Y después tengo en el 2 y en el 4, 2, 4, dimetil hexano. Siempre se nombra por orden alfabético, es decir, el etilo va antes que el metilo, ¿sí? Hay otras acepciones que lo nombran por masa molar, ¿sí? Lo más liviano adelante y lo más pesado atrás, pero las últimas versiones de IUPAC dicen que se nombran por orden alfabético. Entonces va primero lo etilo y después lo metilo. Bien, el 2, hacemos uno más así no se cansan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo. Los dos tienen 6. ¿Sí? Si empiezo de acá, tengo 1, 2, 3, un radical etilo, y en el 4 tengo un metilo. Si empiezo de acá, 1, 2, 3, 4. Entonces me conviene empezar de acá. ¿Sí?
Entonces sería el 3-etil (4-metil hexano). Muy bien. ¿Está? A ver, vamos a pasar a alguno más. Vamos al 8, a ver, si se animan. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Y es cíclico. ¿Cómo lo llamarían entonces? Ciclopentano. Muy bien. Bien. ¿Les quedan los demás de deber? ¿Sí? Coméntenlo después esto en la práctica, ¿sí? Porque les va a servir. La clase que viene voy a empezar con aromáticos y luego me voy a dedicar a derivados oxigenados, y la otra vamos a ver derivados oxigenados y nitrogenados la clase que viene, y la última vamos a ver todas las reacciones, ¿sí? Lo voy a diagramar así, ¿sí? Bueno, recuerden que el martes o la clase también. Uno con él, no veo acá. Estos que tienen acá, los aromáticos. Antonio, ¿me preguntás estos? Estos que tienen... En realidad el 5, si tomo el 5, tiene 2 dobles enlaces, ¿los ves? Entonces, sería un ciclo hexano esto, pero acá tengo que tomar posiciones, sí o sí. Entonces, entre el carbono 1 y el 2 hay un doble enlace, ¿sí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ese sería el ciclo 1,3 hexadieno. Ciclo 1,3 hexadieno. Ahí lo escribí. ¿Está? Que ese sería el 5. En el caso del 10 y el 11, por eso no me quería adelantar, se los puse acá, pero estos son aromáticos, ¿sí? Van a derivarse del benceno, por ejemplo. Acá sí tengo que tomar posiciones, ¿sí? Entonces, siempre comienzo por 1. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Esto sería el 1,4 dimetilbenceno. Lo escribo acá. 1,4 dimetilbenceno. Una forma de nombrarlo. Ahora, si en el 10 tomo al grupo metilo y a todo el benceno con un derivado que se llama tolueno, ¿sí? Tolueno. Es decir, el tolueno es el metilbenceno. Ese es el tolueno. A esto lo puedo llamar, ¿sí? Porque está acá, porque está en la posición para. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, por eso no me quise adelantar. Parametil tolueno. Parametil tolueno. ¿Sí? Es una forma de nombrarlo. El 11, por ejemplo, es el etilbenceno. El 11 es el etilbenceno. ¿Está? ¿Claro? ¿Sí? Bueno. Semana que viene seguimos con esto, ¿sí? Sigo con aromáticos y luego me meto de lleno con derivados oxigenados y nitrogenados. Y la otra clase vemos ya las reacciones de cada grupo en particular, ¿sí? Así que en la guía, si después tienen los seminarios, díganle, yo les voy a comentar a los ayudantes, a los chicos después, que la parte de reacciones las vamos a dejar todas juntas para el final. ¿Listo? Nos vemos la semana que viene. De Dale, nada. gracias. Y de nada. Hasta luego. Buen fin de semana. Descansen.